Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Estamos justamente con Roxana Arroyo, decana de la Universidad de Posgrados del IAEN, para hablar de este tema y para hablar de su visión respecto a lo que falta hacer en cuanto a igualdad de derechos de las mujeres. Bienvenida, Roxana, qué gusto tenerla con nosotros y bueno, ¿qué nos puede comentar a propósito del Día Internacional de la Mujer? Buenos días, Verónica. Un gusto poder participar en Radio Sucesos y mis saludos cordiales a todas y todos los radio oyentes. Pues, Le estaba igual. escuchando con mucha atención su enmarque del 8 de marzo y ciertamente yo creo que un primer punto que debemos tener claros es cómo lo que se va construyendo o lo que tenemos actualmente como llamamos derechos humanos o derechos de las mujeres y uno de sus principios fundamentales, que es el tema de la igualdad y la no discriminación, no fue dado, no viene dado de generación espontánea, Así. sino que ni Naciones Unidas, los estados o la comunidad internacional lo que hace es reflejar esas grandes aspiraciones y luchas que sostuvieron nuestras, es un legado, ¿verdad? De las mujeres que lo construyeron y nos lo brindaron. Como usted bien lo decía, creo que en todas estas construcciones se dan hitos y sinergias importantísimas, como la que usted mencionó de la Conferencia Internacional de Mujeres, donde ubicamos a Clara Zetkin, ¿verdad? En 1910, y también cómo esto al mismo tiempo va eh, haciendo sinergia con lo que pasaba en Estados Unidos y lo que la mayoría de la gente recuerda es la famosa huelga de las trabajadoras de la fábrica, ¿verdad? De las tejedoras, cuyo resultado fue la muerte de 134 huelguistas. Lo que es cierto es que estas mujeres reivindicaban el derecho a los derechos laborales, económicos, y también reivindicaban el derecho al voto, que nos dieron actualmente, es el legado, como dicen algunas, de nuestras ancestras, Así es. que nos permitieron luego llegar al voto, nos permitieron luego abrir todos esos obstáculos que teníamos para llegar al ejercicio y goce de nuestros derechos, que aún, ¿verdad? No se llega plenamente, que muchas veces se ven amenazadas, ya sea por cambios en la política regional o en la política mundial. Eh, y para compartirte qué era lo que decían esas mujeres cuando salían a las calles, cuando se enfrentaban a cambiar estos obstáculos tan fuertes que eran parte de la cultura de la sociedad. Decían pan y paz con golpes de cacerolas, decían pan y rosas, decían más salario, menos horas de trabajo. Y vea usted, Verónica, cómo esto aún resuena muchas veces, ¿no le parece? Bueno, mucho se ha logrado, de hecho, ahora pensar que las mujeres no podríamos votar, por ejemplo, cuando incluso el Estado nos dice es una obligación tener el voto, pero hace años esto era así, las mujeres no podíamos votar. Se ha dado muchas conquistas en materia de igualdad de derechos, Roxana, pero todavía hay muchas deudas. ¿Y cuáles a su criterio son las deudas actuales respecto a los derechos de las mujeres en Ecuador, en Latinoamérica, en el mundo? Yo creo que, y tal vez otro dato importante, es que este 8 de marzo se da en el marco de los 30 años de lo que fue la Conferencia Mundial de Beijing. Recuérdese usted que la Conferencia Mundial de Beijing
eh, tuvo una gran importancia porque de ahí sale la declaración y la plataforma de acción de Beijing. En aquel momento, eh, 189 gobiernos adoptaron la declaración y esta declaración nos hablaba y hablaba a los gobiernos sobre la necesidad de sostener políticas públicas y programas en muchos ámbitos claves para que la mujer y nuestras sociedades fueran, y nuestros estados y nuestros gobiernos fueran más democráticos, como era la educación, la salud, la paz, los medios de participación política. Ahora bien, ¿hemos avanzado? Sí, claro, porque si no, no estaría yo aquí y creo que usted tampoco ahí, Así es. ¿verdad? Entonces, el tema es que este avance no es armónico, no en todos los ámbitos las mujeres se ha disminuido lo que llamamos las distancias de género o asimetrías de género. Por ejemplo, en América Latina, se ha avanzado no por generación espontánea, sino se ha avanzado con las políticas de acción afirmativa para que las mujeres eh, pudieran tener más condiciones y cambiar la cultura institucional de los partidos y también la mente de las y los votantes. Y por eso es que estas acciones afirmativas han permitido más presencia, como lo tenemos en el Ecuador, ¿verdad? En las cifras, de mujeres en puestos de decisión. Eso es clarísimo. Nadie puede decir que no se haya avanzado en eso, en tener una mayor representación de participación política. Pero en la medida que las mujeres entran algunos espacios, vienen y surgen nuevos problemas. ¿Por qué? Porque en los espacios que las mujeres no han estado y ingresan, hay resistencias. Eso es indudable, indudable. Entonces, pues podemos hablar de violencia política, ¿no? De tratamientos inadecuados, tanto en las mujeres que están en puestos de gobiernos locales, ¿verdad? Cuya su palabra no tiene igual trascendencia o importancia en esos espacios, o en lo que se llama, digamos, la burla o la desacreditación. Muchas veces cuando se refieren a las mujeres que ejercen la política, no se refieren a sus ideas, que podríamos estar o no de acuerdo, o sus posiciones políticas, sino se refiere a los estereotipos de género, ¿verdad? Descalificándola, ya sea por temas físicos, ya sea por temas que tiene menos capacidad de pensamiento y no sobre su posición y su quehacer político. Y esto no es un problema que se da solo en los demás países, también pues lo podemos ver en el Ecuador. Esto lo hemos denominado los techos de cristal, ¿verdad? Que hay que seguir rompiendo. Y cuando digo que este avance de la igualdad no es parejo, estoy hablando de que hay otros ámbitos en que el empoderamiento de las mujeres no es suficiente o no hay suficientes políticas públicas acertadas. Me voy a referir a un ámbito sensible como es el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos. Ujú. Usted sabe que el Ecuador ocupa el primer lugar en la región andina en prevalencia de embarazos en adolescentes Así es y el altísima. segundo en América del Sur, después de Venezuela. ¿Qué significa esto en cifras? Significa que a nivel nacional hay alrededor de 1.600 embarazos anuales en adolescentes menores de 15 años de edad. Si decimos, es que las adolescentes no se saben cuidar, es que es culpa de las adolescentes, estamos obviando las causas. Algunas de esas causas te las voy a mencionar. Un embarazo prematuro implica una afectación en los planes de vida de las adolescentes. Significa también
que hay ciertos determinantes del embarazo en la adolescencia que están vinculados a qué? A la pobreza, a las desigualdades de género, eh, la falta de oportunidades de inclusión social, la existencia de un clima educativo adverso, la barrera a acceso a la salud sexual y reproductiva, y sobre todo muchos de estos embarazos tienen que ver con violencia sexual. Además, Y complica más la claro, situación. y usted me dirá, pero bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la igualdad? Claro que tiene que ver con la igualdad. Mire, Verónica, a mí me dicen, es que la igualdad es tan abstracta. No, no, la igualdad no es tan abstracta. La igualdad se mide por ausencia de discriminación. ¿Me explico? Entre menos discriminación, más igualdad hay. Entonces, si nos vamos al ámbito de la violencia, y la violencia es una forma de discriminación, y vemos estos datos estadísticos, y además vamos y vemos los datos estadísticos que tenemos sobre el femicidio. Recordemos que en el año 2024, las mujeres fueron 274 mujeres asesinadas según los datos del mapeo que hacen en Ecuador las organizaciones de mujeres. Entonces, entre menos o más discriminación, más, más nos alejamos de la igualdad. Otro ejemplo, le voy a poner si quiere, Por favor. sobre, porque usted me pregunta de cuáles son los espacios que hay, ¿no? Pues otro ejemplo es el uso del tiempo libre. Mire, según el Instituto, el INEC, ¿verdad? Nos dice que las mujeres ecuatorianas destinan 31 horas semanales de trabajo a las labores del hogar, en comparación a un 11.3 que dedican los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que las bases de la doble jornada todavía no han cambiado, Claro. que las mujeres siguen sosteniendo lo que es el tema del cuidado. Y puedo seguirle dando una serie de ejemplos. Por supuesto que hemos avanzado. Por supuesto que hay más mujeres que estudian, más mujeres preparadas. Las estadísticas muestran que las mujeres cada vez más se insertan en el mercado laboral, ¿verdad? Priorizan su educación en la medida que se pueda, postergan la maternidad y deciden tener menos hijos. Pero aún las brechas son amplias y es importante seguir trabajando continuamente para reducirlas. Un tema final, Roxana, que no puedo dejar de toparlo y es los temas de femicidios en el Ecuador. Había una cifra del 2024 que mencionaba que bajó en un 15.78% con 274 víctimas. Estos son datos de la Fundación Aldea. Pero ¿qué nos dice esto? Porque, claro, no siempre se ha tipificado el femicidio, esto es reciente. ¿Qué podemos comentar sobre los casos de femicidio que tanto duelen? Yo creo que los casos de femicidio nos llaman a la atención porque recuerde usted que el femicidio es la expresión más álgida de lo que es la violencia contra la mujer. Antes de los casos de femicidio tenemos una serie de manifestaciones que se han dado, que es la violencia intrafamiliar, por ejemplo, o la violencia doméstica. Eh, entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo que prevalece una cultura sexista en nuestra sociedad, que sigue prevaleciendo la idea de que la mujer es una posesión y no un sujeto de derecho. Sigue prevaleciendo la idea de que el amor entre comillas, está ligado al maltrato. Sigue prevaleciendo una idea de la subordinación de las mujeres. ¿Y esto qué significa? Significa que para lograr la igualdad en nuestras sociedades latinoamericanas, los estados deben seguir teniendo políticas de igualdad, acciones afirmativas, mantener una institucionalidad que no significa solo tener un mecanismo con cero presupuesto, Claro. con cero presupuesto. Significa tener una policía adecuada y formada.
¿no? Porque si significa tener una, eh, las, Tema jurídico también, ¿no? una política en las Fuerzas Armadas, También, profundizar el tema de derechos humanos y el tema de la prohibición y saber el tema de la violencia contra las mujeres. Significa saber que en los escenarios conflictivos que vive América Latina en el tema del narcotráfico, las muertes de las mujeres no son muertes colaterales, son parte de una lógica que entra a jugar en la lógica del narcotráfico, porque como bien lo dicen las estudiosas, los cuerpos de mujeres son territorios en disputa. por supuesto. Qué terrible. Bueno, mucho que reflexionar sobre este Día Internacional de la Mujer. Yo quiero agradecerle a Roxana Arroyo, decana de la Universidad de Posgrado del Estado del IAN, por ayudarnos a entender el contexto, reflexionar más a fondo sobre la importancia de este día que ha sido pues un logro de muchas luchas, pero que también falta mucho por alcanzar. Gracias, Roxana, nuevamente por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias, Verónica, por darnos Ven, lamentablemente el tiempo se nos viene encima a las 8:03 los amigos. radioescuchas. Gracias.